salmo, es un salmo, Salmo 133. Es un salmo cortito, es un salmo cortito pero bastante poderoso y de bendición para esta noche, para cada uno de nosotros. Amén. Dios nos habla a través de su palabra, ¿sí? Yo le puse como título a esta prédica la unidad del cuerpo de Cristo, ¿sí? Y la bendición que tenemos nosotros de habitar en armonía, juntos y en armonía. Amén. Amén. Bueno, vamos a orar por esta palabra. Salmo 133. Son 3 versículos nada más. Señor, te damos gracias, Señor, por esta palabra que pusiste en mi boca. Señor, que seas tú hablando esta noche, que sea de bendición y que nosotros no solamente sea de escucharla, Señor, sino que la podamos poner en práctica, Señor. Porque esta palabra es para ponerla en práctica, para reflexionar, para meditar y para nuestro día a diario. Amén. 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 Porque dice que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies, dice, ¿no? Y lumbrera para nuestro camino. Amén. Así que con esta seguridad de esta palabra, nos acercamos a esa palabra que Dios hoy nos va a dar. Bueno, es un salmo, el Salmo 133 expresa lo que tiene que ver con el valor de la familia, del vínculo, del estar juntos en armonía en la iglesia, ¿no? Es una gran enseñanza que nos pone Dios en esta noche. Es un salmo precioso, hermoso contenido y poderosísimo para cada uno, ¿no? Este salmo tiene que ver con un cántico gradual, lo hace David, ¿sí? Y vamos a ver cuán hermoso es habitar todos juntos en armonía, ¿sí? Este salmo tiene que ver también el gozo que tenía David cuando se reunían todos, ¿sí? Este salmo también se lo apropia a los peregrinos. Muchos de esos peregrinos en sus tierras no podían adorar y entonces se iban todos a Jerusalén, ¿sí? A buscar de Dios. Como nosotros hoy venimos a la iglesia, bueno, ellos peregrinos se venían de todos lados, del este, del oeste, del norte, para poder adorar a Dios en Jerusalén, ¿sí? Si prestamos atención y leemos la palabra, vamos a ver que a partir del Salmo 120 vemos salir a esos peregrinos, ¿sí? Que salen de Meset y de Cedar, 2 ciudades donde se vivía la ley de Dios, no se vivía la ley de Dios, ni se respetaba a aquellos que querían vivirlo. Por eso necesitaban encontrarse como hermanos en Jerusalén, ¿sí? ¿Amén? Amén. Es una bendición estar juntos y en armonía. Amén. Amén. Estaban reunidos para obedecer al Señor, como hoy estamos acá en la iglesia. Le doy gracias al Señor porque nos da la posibilidad de estar hoy y poder estarnos todos unidos como hermanos, como familia, decía hoy la pastora. Porque cuando vemos el mundo, en el mundo tenemos muchas divisiones, ¿viste? O nos dividimos por bandera o nos dividen por raza. Pero acá en la iglesia somos un solo cuerpo. Donde la cabeza es Jesucristo. Amén. Amén. Y cuando somos del cuerpo de Cristo y venimos a orarle a Él nos cuida, ¿sí? También acá la iglesia nos corrige, ¿sí? Nos corrige porque no solamente es todo venir a adorar, porque al ser hermanos entre sí queremos el bien para el otro hermano. Entonces también a veces nos desviamos y necesitamos también que si el hermano verdaderamente te quiere te va a decir no, mirá, el camino no es por acá, es por acá. Siempre basado en alguien que sigue el camino de Dios y que veamos que sigue a Dios, ¿no? Entonces esta es la iglesia que Dios quiere. Por eso Dios crea un solo sistema, ¿sí?
diseñó la iglesia para que nosotros nos podamos reunir, contar los testimonios que contaba la hermana, conocer las grandes cosas que hace el Señor en nuestra vida. Amén. Amén. Es una bendición estar acá y que el Señor hoy poder escuchar a los hermanos que los testimonios de lo que hace Dios en su vida. ¿Sí? Amén. Antes de entrar específicamente en la palabra, quiero entrar en Efesios, la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, del 11 al 16. Vamos a ver lo que dice la palabra en Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16. Díganme amén cuando ya lo tienen. Me encanta porque cada vez que nosotros nos vamos metiendo en la palabra, Dios nos va hablando y nos va restaurando, ¿no? Nuestros corazones y nos va alineando con Él, junto con Él. Sí, Señor. Amén. Amén. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16. Bueno, dice así su palabra. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores, y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de los hombres, para engañar, que emplean astucia las artimañas del error. Bueno, acá el apóstol Pablo nos va a hablar de la unidad de la iglesia, que ahora en el Nuevo Testamento estamos unidos por Cristo, por el Espíritu Santo, y nos invita y nos explica en esta palabra que cada uno de los hermanos tiene una función acá en la iglesia. Algunos cantan, otros pueden venir a lavar, otros vienen a barrer, otros ordenan, otros ayudan económicamente, otros pueden interceder, otros pueden orar. Cada hermano tiene una función importante en la iglesia y somos a la vez todo un cuerpo en Cristo. Amén. Amén. Dice que la palabra que nos edifica, que cada uno entre hermanos, para que nosotros crezcamos en conocimiento como hijos de Dios. Amén. Amén. El versículo 15, voy a seguir dos versículos más de Efesios, dice así: sino que siguiendo en verdad y amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. 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 Esto es lo que nos dice la palabra, que cada hermano nos ayudamos para que crezcamos en amor y sabiendo que Cristo es la cabeza, ¿sí? Y el cuerpo somos todos nosotros, ¿sí? Y cada uno tiene una actividad diferente. Por eso Dios nos equipa, Dios nos da los dones, pero nosotros tenemos que pedirle a Dios en qué somos útiles para Dios, ¿no? Y eso, no sé si vieron cuando están edificando, cuando están haciendo obras de edificio,
y ven que el edificio cada vez crece más cuando hacen obra, bueno, eso es edificar en el espíritu, cada uno va muy creciendo. Por suerte tenemos a pastores, tenemos el estudio bíblico, que eso nos ayuda también para que nosotros crezcamos, ¿no? Y que cada día lo conozcamos más al Señor. Amén. Amén. Y esto me iba tocando, y aparte cuando yo leía esta palabra, aparte de que Dios nos va hablando, otra cosa que cuando venimos a la iglesia, Dios nos protege del egoísmo, porque acá en la iglesia venimos a dar, ¿sí? Muchas veces venimos a dar, a dar tu testimonio, uno puede venir a dar la palabra, otro puede orar por la otra persona, nos olvidamos de nosotros mismos. Entonces también Dios nos protege de eso, del egoísmo, ¿sí? Nosotros somos un cuerpo. Siempre busqué el ejemplo de cuando a uno le pica, por ejemplo a mí me pica esta mano, siempre yo con esta mano no me puedo rascar solo, no, tenemos la otra mano, y ahí me rasco. Bueno, así somos el cuerpo de Cristo, nos ayudamos entre el cuerpo uno a otro. Amén. Amén. Y también nos protege el venir a la iglesia del doble ánimo, ¿sí? A veces tenemos doble ánimo, ¿viste? Cuando uno viene y dice, estaba cansado, estaba así, pero cuando escuchamos la palabra del Señor nos levanta, nos restaura, y como que al principio cuesta, pero Dios nos levanta y cambiamos nuestro semblante. Amén. Amén. Y me gustaba, bueno, y ahora sí quiero entrar con la palabra que Dios puso en mi corazón, y volvamos al Salmo 133, son 3 versículos, del 1 al 3. Dice así: mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová la bendición y la vida eterna. Amén. Amén. Bueno, como ya dije, este salmo es chiquitito, pero es poderoso. Tiene que ver con un cántico gradual, ¿sí? Que hacían los peregrinos cuando iban yendo al templo de Jerusalén, cuando iban cantando estas canciones. Bueno, el primer versículo, Dios nos da una promesa y quiere que estemos en unidad en la iglesia, ¿sí? Cuando estamos unidos, ¿sí? Entre familiares, amigos y hermanos, es una bendición, es una bendición. Por eso, cuando uno tiene pelea entre hermanos, entre familiares en la iglesia, a Dios no le gusta eso. Dios quiere que nos perdonemos, perdón, ¿sí? Y ese es el propósito que Dios quiere. Amén. Y esto es lo que quiere decir el versículo 1, que debe estar unido. Prestemos atención, dice, no solamente unido, junto y en armonía, dice. Amén. 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 El versículo 2 va a tener que ver con, nos da una imagen el salmista, de cómo poder entender a través de estas imágenes ilustrativas la perspectiva de Dios y lo que quiere decir realmente. Y el versículo 3 nos va a hablar de lo dispuesto que está Dios en soltar la bendición cuando estamos en unidad. Amén. Amén. Este salmo lo escribe David, y lo más importante de este salmo es que a David, él lo hablaba porque mucho tiempo a David le costó unificar las tribus, ¿sí? Mucho tiempo él no se llevaban bien las tribus y le costó mucho, ¿sí? Y nadie mejor que David para explicar lo bueno y bendecido que es estar en unidad. David, después de haber reconocido todas que pudo reunir estas tribus, él
Él establece, por ejemplo, una vez que une, mire el poder de la unidad y cuando todos estamos juntos, Él establece la ciudad de Israel, el centro de adoración a Dios, ¿sí? Y ahora estaban todos unidos y todos podían alabarle a Dios y cada uno podía hacer una actividad, ¿sí? Que era adorar al Señor. Versículo 1 dice, mirá que cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y cuando digo juntos y en armonía, porque hay gente que está junta. Puede estar junto acá, podemos estar juntos en tu casa, pero no podés estar en armonía. Juntos y en armonía. Pasa en la familia, pasa en los trabajos, ¿sí? El propósito de Dios es ese. Que nosotros podamos estar juntos y en armonía. Y esta noche nos vas a exhortar, mirá, mirad, dice, versículo 1. Nos exhorta, ¿sí? Es como que diga, pongan atención, ¿sí? Como cuando alguien te dice, vení, te quiero explicar algo, concéntrate. Cuán bueno y cuán positivo es estar juntos en armonía. Y esto nos tiene que quedar claro en esta noche, ¿sí? Si en esta noche tenemos conflictos familiares, peleas entre hermanos, entre hermanas, en el trabajo, es lo que hoy Dios quiere que quiso que hoy hable, que estemos juntos, que nos perdonemos, ¿sí? Sin pleito, manteniendo la unidad y la paz. Amén. Amén. Hay muchas cosas, por ejemplo, que son buenas. Por ejemplo, ahora vamos a dar un ejemplo. Las cirugías. Las cirugías son buenas, pero no son agradables. Porque el que pasó por una cirugía no te va a decir que es agradable. ¿Sí? Vamos viendo el ejemplo. Después tenemos otro ejemplo que les voy a nombrar. Por ejemplo, el pecado. Muchas veces el pecado nos aparece agradable, pero después nos trae muchos dolores. ¿Sí? Amén. Amén. Entonces, sin embargo, la palabra del versículo 1 dice, habitar juntos en armonía, dice. Juntos en armonía. Habitar tiene que ver con esto, de permanecer unos con otros, ¿sí? De poder perdonarnos, ¿sí? Implica a veces mucho, porque en la iglesia tenemos muchos caracteres, muchas diferentes posturas, pero siempre hay que tener el amor que Dios tiene con nosotros, también nosotros lo vamos a dar a otras personas, ¿sí? Y también hablar de esto de otro ejemplo que voy a dar. A veces cuando, no sé si escucharon una orquesta, la orquesta tiene un montón de instrumentos, ¿sí? Puede haber piano, guitarra, pero cuando uno toca de diferentes melodías, se unen todos y sale una canción, sale algo armado, melódico, porque está armonizado. Con eso tiene que ver juntos y en armonía. Cuando nosotros nos juntamos, podemos consensuar como cuerpo de Cristo, eso es lo que Dios quiere. Son diferentes instrumentos, somos diferentes instrumentos, pero la idea es que nosotros podamos ser un cuerpo y adorar a nuestro Señor. Amén. Amén. Sí, Señor. La idea es tener un mismo sentir, ¿sí? Si no tenemos un mismo sentir, no puede haber un juntos sin armonía. Voy a leer miren lo que va a pasar en la palabra que voy a dar en Génesis, capítulo 13, del 7 al 9. Vamos a leerla y dice así. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban
en ese entonces en la tierra. Entonces Abraham le dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Eso es lo que Dios no quiere, que nos apartemos. La palabra dice que somos hermanos. Cada uno de acá somos hermanos. Y tenemos que tener amor y unirnos en el cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Sé que a veces es frustrante, porque a veces tendemos a separar, por peleas, por otra cosa, a separarnos. Y a veces no venimos a la iglesia. Pero no, la idea no es esa. La idea es que podamos convivir como hermanos, como Dios quiere. Amén. Amén. Yo le voy a leer otra palabra, pero no la busquen. Después, si quieren, se las paso. Es en Efesios capítulo 4 del 1 al 6. Pablo acá nos muestra para que nosotros recordemos qué importante es la unidad, ¿sí? Y cómo conservarla. Mire lo que dice la palabra. Yo pues preso en él, Señor, os ruego que andéis como digno de vocación con la que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, guardar la unidad del Espíritu. Y eso es lo que Pablo incitaba en esta palabra, de guardar la unidad, ¿sí? Pablo le va a pedir a los efesios, ¿sí? Que como hoy, estar unidos, el mismo sentir, de que Dios es nuestra cabeza. ¿Amén? Amén. La palabra de Dios dice en Malaquías 2:10, dice así: ¿no tenemos todos el mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues no portamos deslealmente el uno con el otro, profanando el pacto de vuestro Padre? Dice su palabra. Acá está hablando la palabra de Dios al pueblo, a un pueblo rebelde, individualista, necio, ¿sí? Que no tenían comunión entre sí y no estaban creyendo en un mismo Dios, ¿sí? Y eso es lo que nosotros tenemos que ver y leer y reflexionar en esta noche, ¿sí? Y unirnos como cuerpo de Cristo. Como sabiendo que el único que nos une es el Cristo. ¿Y cuál es el propósito de la unidad? ¿Sí? De que lleguemos en unidad, en fe y en conocimiento del Hijo de Dios. Y que juntos crezcamos como iglesia. ¿Sí? Porque me encanta cuando venimos deseosos de querer escuchar la palabra y de nuestro Dios. Amén. Amén. Miren el versículo 2 del Salmo 133, lo que dice. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de su vestidura, dice. ¿Sí? Eran dos hermanos, estaba Moisés y Aarón, ¿sí? Y Dios llama a Moisés, dice su palabra, en otro versículo, ¿sí? Pero les voy a contar. Él llama a Moisés y sube para encontrarse con él y le va a dar la ley en ese momento, ¿sí?
y queda a su cargo Aarón. Había muchas personas abajo en el monte, mientras él subía, Aarón se hacía cargo de las otras personas, ¿sí? Y mientras el Señor le dice a Moisés, quiero que lo bendigas a Aarón, quiero que lo hagas representante, sacerdote, para toda la humanidad. Al mismo tiempo Dios sabía ¿qué estaba haciendo Aarón? Aarón estaba creando ídolos abajo, estaba en el monte con las otras personas haciendo ídolos, becerros de oro. Y Dios sabía esto, pero Dios quería que Aarón sea el sacerdote, ¿sí? Y eso es lo que también me llevaba a masticar y a memorizar y a estudiar la palabra. ¿Y qué hacemos nosotros cuando nuestro hermano está con un inconveniente, cuando nuestro hermano está en falta? A pesar de todo, Dios, de todo lo que estaba haciendo Aarón, Dios lo quería ungir como sacerdote. Y también nos deja cómo nosotros vamos a actuar con nuestro hermano cuando sabemos que nuestro hermano está fallando o hay pleito. Cuando leía esta palabra me tocó mucho. Dice su palabra que, bueno, Moisés se enoja, ¿sí? Con él y vuelve a subir al monte, ¿sí? Moisés va a interceder por su hermano Aarón, ¿sí? Ahí es donde nosotros, cuando nuestro hermano está en fallo o algo, es importante la intercesión de orar por nuestro hermano, ¿sí? Si lo quieren buscar después está en Éxodo capítulo 32, ¿sí? Y bueno, y después él intercede, Dios le da el ok para poder bendecirlo, para ungirlo, y él baja y empieza a ungirlo con este aceite que estábamos mencionando, la palabra que hoy Dios puso en esta noche. Amén. Amén. Y bueno, empieza a derramar este aceite, ¿sí? Donde Aarón empieza a ser aceptado por Dios, ¿sí? Como sumo sacerdote, ¿sí? Y ahí cuando yo leía esta palabra y le memorizaba, digo, ¿Dios se complace del pecado o no? ¿Sí? Pero también Dios le gusta que intercedamos también los hermanos los unos por los otros. Amén. Amén. Bueno, esta palabra tiene dos ilustraciones. Habla del aceite. El aceite simboliza la bendición de Dios, ¿sí? Sobre Aarón, capacitando, ¿sí? Lo que quiere es capacitando, dándole el lugar como sumo sacerdote, ¿sí? Dice que era como un buen óleo el aceite, ¿sí? Este aceite se lo da Dios a Moisés, y es como una receta, ¿sí? El que lo quiere buscar, después está en Éxodo capítulo 30, del 22 al 30. Ahí tienen todo cómo se hacía este aceite, ¿sí? Este aceite que mencionamos estaba apartado para unas series específicas de uso. Se usaba para la consagración de los utensilios, ¿sí? También para el altar, para el tabernáculo, para ungir a los sacerdotes, a los reyes y a los profetas, ¿sí? Era un aceite especial, ¿sí? Estaba diseñado no estaba diseñado para cualquier cosa. Y esta imagen David la coloca a nosotros, ¿sí? Este aceite tiene dos significados, esta imagen. El aceite es, primero, el placer que produce ese perfume agradable que tenía, porque era una especie muy agradable. Y segundo, que desciende ese aceite que bajaba primero de su cabeza a toda la vestidura. Es el Espíritu de Dios que está descendiendo sobre el profeta Aarón. Y así nosotros también somos bendecidos por Jesucristo. Amén. Amén. Y David va a mostrar esta imagen hermosa que da la unión, unión entre hermanos en la iglesia, ¿sí? Es un regalo de Dios
estar unidos hoy. ¿Sí? La iglesia se considera algo santo, algo lindo, y me encanta cuando venimos a adorarle todos juntos a Dios. Y es como el buen óleo y el aceite. Amén. Por eso es importante, la palabra de Dios dice guardar en armonía. Dice. Este símbolo de aceite es un símbolo de bendición de Dios. ¿Sí? Después dice, desciende sobre la barba. La barba, en la costumbre judía, la barba tenía que ver con un símbolo de autoridad. ¿Sí? Supuestamente más larga la tenía, más autoridad tenía. Pero después habla también de este poema, habla de las vestiduras. Esta vestidura que continúa, ahí estaban todas las 12 piedras, tenía la vestidura que tenía que ver también con las 12 tribus de Israel que estaban unidos en ese momento. ¿Sí? Dice que el aceite llegaba desde el borde hasta el borde de su vestidura. Y la cabeza, desde la cabeza, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Versículo 3 dice, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová la bendición y la vida eterna.